es una cosa muy difícil de disolver, ¿no? La herramienta básica de psicología es voy al lugar al que estaba y veo si con las herramientas que tenía entonces puedo aceptar lo que hice, ¿no? Ah, No con qué las que tengo ahora, bonito. sino voy a ese lugar y miro a ver si con las herramientas que tenía me puedo aceptar. Y casi siempre decimos que sí, porque lo que aprendemos a posteriori, que son las consecuencias de aquellos hechos, no lo sabíamos cuando daño a mí o a otros y por eso siento culpa, ¿no? Esa es... Os voy a presentar a Miriam Wodnik. Ella es psicóloga clínica, experta en duelo, experta en parejas, experta en mindfulness, experta en el entrenamiento en compasión y así como en la integración de la psicología occidental con otros países. Fijaros si no es interesante. Autora de 2 libros de superación personal. Uno es Detrás del arco iris, la superación, y otro es Detrás del arco iris, la joya interior. Ambos han sido premiados por los ILBA como mejor libro de transformación 2021 y por los ILBA y mejor libro de narrativa. Has conocido la alegría, la amistad, el amor, la soledad, la quietud y también ha vivido y ha conocido el abandono, la lucha, la traición y el sufrimiento por la pérdida. Después de un proceso largo y revelador, ha aprendido a superar las tempestades y celebrar la vida con humildad y gratitud, con presencia, aceptación, comprensión, compasión y un profundo entusiasmo amoroso hacia la luz que es capaz de emanar toda persona. Fijaros qué cosa más bonita. La realidad es acompañar a los demás en sus desafíos, que son los verdaderos maestros para ayudarnos a conquistar la paz interior. Este acompañamiento no solo busca mejorar la calidad de vida, sino también fortalecer las relaciones con uno mismo y con los demás. Así que sin más, bueno, pues Miriam tiene también compromiso con el ser humano, compromiso con fundaciones, es respetuosa, está en crecimiento continuo, tiene una historia muy difícil y muy resiliente, tiene una actitud hacia la vida muy fuerte, muy compasiva y es muy especial. Así que voy a ver si me la encuentro por aquí. Mira. Bueno, es un placer, el honor es mío, me ha encantado leerte y la verdad, nos hemos conocido, las dos somos psicólogas, las dos hemos tenido el reconocimiento de divulgación a la del COP, pero nos hemos conocido a raíz de un experto en duelo que hemos hecho juntas con nuestro profesor José González y la verdad es que ha sido una delicia compartir este viaje con ella y yo creo que lo que nos queda, ¿no, Miriam? Y lo que nos queda, Ana, sí, porque las dos somos unas entusiastas de la formación y a las dos nos encanta estar rodeadas de iguales en este sentido, ¿no? De gente del mundo de la psicología, que es una profesión en realidad tan de soledad, ¿no? Porque estamos solos con las personas que acompañamos y luego el ritmo de la vida sigue, ¿no? Entonces, encontrarnos, como decíamos el otro día, ¿no? Encontrarnos en la comunidad de psicólogos es un privilegio y haberte conocido también. Muchas gracias. La psicóloga les va acompañando, por lo cual es una crónica terapéutica, a la vez que es una novela, a la vez que es un libro de ensayo, ¿no? Y tiene esas 4 características. Entonces, en el 2021 sale ese libro, el primero, y en el Que se llama 2022 Detrás del arco iris, la superación. la superación, ¿bien? Y el entramado es, como cuento, una crónica terapéutica en formato novela-ensayo, ¿bien? Que da a la mano al lector para que haga el mismo recorrido que están haciendo los personajes. Llega al cierre del libro y, claro, pide más el libro. Y entonces viene lo que yo comparto en el libro 2 no es mío. Esto es de unas enseñanzas milenarias que dio el Buda hace 2500 años y yo tuve la suerte de acercarme a ellas en el año 2017 haciendo un curso de introducción al budismo, que como psicóloga me pareció fascinante porque dije, hay que ver, hace 2500 años ya había una persona en el mundo que conocía cómo funcionaba la mente al milímetro, porque realmente el Buda hace una segmentación de cualquier herramienta que nos pueda ayudar de una manera con una precisión impresionante y mucho más para 2500 años antes de Cristo, la joya interior, porque esa joya interior tenemos todos acceso a ella, que es nuestro amor, nuestro corazón y sobre todo nuestra presencia, que le da la mano al mindfulness, que ya sabemos todos que el mindfulness también viene de esa enseñanza milenaria, ¿no?
Entonces yo me siento muy honrada de haber podido participar en aquel curso, de escribir una novela intentando acercar con toda la humildad mía, que yo no soy ningún lama, que yo no he estudiado más que ese curso de introducción al budismo y he escuchado a muchos maestros, pero que con lo poquito que sé me parece tan necesario que llegue a todos que lo incluí en la segunda novela. ¿A ti realmente qué te inspiró a escribir esto? ¿Los libros son biográficos, son autobiográficos, son de casos tuyos, son de tu vida? ¿Fue por puro desahogo tuyo? ¿Fue por comunicar al mundo cosas? ¿Qué te inspiró? Bueno, probablemente un poco lo que te ha inspirado a ti en escribir los tuyos, ¿no? Un poco, un poco mezcla de todo, ¿no? Por un lado, yo tengo una gran vocación hacia la psicología y a ayudar a otros con las herramientas que yo conozco, con lo cual las, los desafíos superados que yo he acompañado durante los procesos terapéuticos de duelo, de relaciones, de proyectos, ¿no? Cuando han sido superados, pues me parece muy egoísta quedármelo solo para mí cuando pueden beneficiar a otras personas, ¿no? Como decía antes, eso de poder hacer que esas X sesiones que podemos hacer a la semana se conviertan en muchas más porque tenemos mucho más impacto. Me he formado en Londres, he trabajado como psicóloga en Londres y cuando he llegado aquí además me he encontrado a José González para seguir aprendiendo y desarrollándome, ¿no? Y es donde te he encontrado a ti, ¿no? Entonces, eh, aunque yo tengo todo ese bagaje, en un momento determinado de mi vida, a mí no me servía para dar una respuesta sabia ante el reto más inimaginable y más extremo y más difícil que jamás se me hubiera ocurrido que me iba a tocar, ¿no? Para seguir aprendiendo y desarrollándome, ¿no? Y es donde te he encontrado a ti, ¿no? Entonces, eh, aunque yo tengo todo ese bagaje, en un momento determinado de mi vida, a mí no me servía para dar una respuesta sabia ante el reto más inimaginable y más extremo y más difícil que jamás se me hubiera ocurrido que me iba a tocar volver más espiritual. Yo llego porque es que si no me muero Si tú de llegas, sufrimiento. eso es, tú llegas, hay gente que llega por vocación, que a eso llegaste toda la psicología, y sin embargo a la parte del budismo llegas por una crisis. Lo de encontrar más herramientas y me encuentro con la joya interior, que es todas esas herramientas que están en el libro 2, ¿no? Cuando yo veo que todo eso a mí me resulta tan útil y me ayuda a salir del sufrimiento y accedo a esas enseñanzas tan ricas, tan milenarias y explicadas de una manera, como tú dices, en un grupo de afín, de gente también interesada en el budismo, con unos maestros espectaculares, con un linaje puro y auténtico, ¿no? Y llego a través de todo eso, me lo dan y yo digo, yo quiero dar esto a los demás, tomadlo si os ayuda, ¿no? Y si no, ignoradlo sin más y que hay muchas vías, no está solamente una, ¿no? Y entonces esa otra dimensión que nos habita, ¿no? Que es el ser, eso a mí, esa combinación es la que a mí me ayuda a superar mi reto y la que intento con esta trilogía hacer llegar a los demás. Qué bonito. O sea, a ti principalmente te volvió a reconstruir, ¿no? Y te dio como paz, te dio como... ¿Qué te hizo? Porque digo, cuando llegas rota, ¿no? Por poner un ejemplo para que la gente entienda o sepa qué herramientas se pueden encontrar en tus libros. Cuando tú llegas en un estado, yo lo he contado muchas veces, ¿no? Yo llego primero a la parte, se llamaba transpersonal entonces, llego muy joven, llego con 24 años, pero llego más con un anhelo de, ay, ya no me funciona la Gestalt, ya no me funciona la cognitivo-conductual, ya yo ya tenía formación, ya no me funciona la neuropsicología, tengo anhelos, estoy rara adentro, no sé qué me pasa. Y llegó por recomendación de mis padres que conocían cosas de desarrollo personal y llego a eso, ¿no? Hacia adentro, a meditar, tal. Con los años dejo de practicarlo, ¿vale? Me vuelvo a meter otra vez en el emprendimiento, en hacer no sé qué, y cuando tengo una ruptura gorda en el año 2015, fuerte, mía personal, una crisis importante de maternidad, económica, de pareja, y me rompo porque somatizo, porque entonces sí que me doy cuenta de que tengo un cuadro ahí, sí que lo tengo, un cuadro, si no depresivo, pseudo depresivo, es decir, estoy mal, estoy en una oscuridad que digo, ¿quién soy? De casualidad, buscando otra vez herramientas, buscando a mis profesores antiguos, buscando yoga, kundalini, de todo. De casualidad llegó a un retiro de silencio.
Ya. Y del retiro del silencio digo, perdona, pero si es que estaba llena de ruido. Sí. Y a partir de ahí empieza mi formación de 3 años en mindfulness, con muchos retiros, y a partir de ahí efectivamente vuelvo a incorporar algo que sé que no sé, porque es una práctica, es un modo de vida. Entonces, Sí. yo te quería preguntar a ti, perdona que haya hecho este speech, es para introducirte con facilidad el hecho de decir qué herramientas, qué necesidad era la que tú llevabas, cuál era esa rotura que dices tú, ay, pues no hace falta que cuentes intimidades, sino pues yo me encontraba eso, pues floja, o llorosa, o ansiosa, o perdida, o sola. Lo mío, yo llegué ahí a través de un duelo tremendo, ¿no? Entonces, había sido una pérdida tan grande, tan grande, tan grande, que no había herramienta psicológica que a mí me ayudara a salir del sufrimiento. Como hemos aprendido, Ana, con José, el dolor por la pérdida siempre está y siempre va a estar, ¿no? Pero el tema es que como humanos lo convertimos en sufrimiento, ¿no? O como Bueno, dice, y apaciguarlo es muy bonito con todo lo que tú nos vas a contar, ¿sabes? sí, entonces lo que yo aprendo es, o sea, el Buda lo explica muy bien, ¿no? Como que la vida duele, nacer y renacer duele a todo, ¿no? No digo renacer a otras vidas, sino nacer, morir, a cosas que nos van pasando, a pérdidas que vamos teniendo, volver a renacer duele. Pero ante ese dolor nosotros nos clavamos otras flechas más, ¿no? Que son los sufrimientos que añadimos por, digamos, tres principios generales, ¿no? Y vuelvo a decir que esto no es mío, que yo estoy intentando Bueno, transmitir como puedo algo que es una enseñanza que se enseña de una manera mucho más ortodoxa, ¿no? Pero por llevarlo, igual que se llevó el mindfulness a Occidente, yo quiero llevar estas herramientas a través de mis libros, ¿no? Entonces, las tres maneras en las que nos hacemos muchísimo daño y convertimos el dolor en sufrimiento es por la ignorancia. Consideramos que las cosas son de una manera equivocada, que el mundo es de una manera equivocada y eso nos genera un sufrimiento atroz, ¿no? Por ponerte un ejemplo, creemos que las relaciones no cambian, nos enamoramos de alguien y pensamos que es así, que va a ser así y que va a seguir siendo así durante el tiempo. Cuando los primeros que cambiamos somos nosotros, nuestra mirada hacia el ser, hacia el objeto de amor cambia y esa persona también cambia su mirada hacia nosotros, ¿no? Montones de duelos que escuchamos tú y yo en consulta que tienen que ver con el duelo del amor en pareja uf, serían, en vez de sufrimiento, mucho más dolor que sufrimiento si entendiéramos que aquí estamos todo el día cambiando todo, todos y continuamente, y la relación también se cambia, ¿no? Como, si, como ejemplo de la ignorancia, ¿no? Vale. El segundo es el apego, ¿no? Tendemos a pegarnos a las cosas y a las personas y de esa manera el apego tóxico, ¿eh? Porque no es el apego de Winnicott, ¿vale? Hablando de psicología y de la ciencia de la mente, ¿no? Que es la parte secular del budismo, ¿no? Entonces nos apegamos a las cosas y nuestra mente exagera muchísimo las virtudes de ese objeto de apego, pero además de eso, Ana, cree que es permanente, que es así y siempre va a ser así. Pero además de eso, tenemos un miedo a trozos que nos lo quiten. ¿Bien? mm, Veamos, por ejemplo, el caso más fácil es un bebé, ¿no? Entonces, un bebé es algo, es un ser en general maravilloso, pero además de eso, ¿cuántas veces hemos dicho, no es que sea su madre, pero como son mis dos hijas de maravillosas, ¿no? Porque exageramos todas sus virtudes desde nuestra visión de madre. Pero además, si nos quitan a ese bebé, pues morimos y sufrimos. ¿Y qué nos lo quita? El siguiente año, cuando ya tiene 3, cuando ya tiene 4, cuando ya tiene 5, cuando tiene 7, ¿dónde está ese bebé? ¿No? Mis hijas ya son mayores, son, como diría toda madre, maravillosas, ¿no? Pero mi bebé se fue, mi bebé ya no está, ¿no? Entonces sufrimos cuando nos agarramos a las cosas y pensamos que no van a cambiar y todo cambia continuamente. La vejez ya no hay manera de maquillarla, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Es como, ya, pero ¿en qué momento yo pensé que me iba a cumplir 60? ¿Sabes? Si lo tengo ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Con todo lo que va con cumplir 60, ¿no? Entonces, desde ahí sufrimos mucho, nos apegamos y luego tenemos mucho miedo a que nos lo quiten, ¿no? Eh, estamos con los apegos y ahora vamos con los rechazos o el odio, ¿no? Pongo
en un abanico, en un lado lo que no me gusta y en el opuesto lo que odio. Todos están en el campo del rechazo, ¿no? Tanto lo que no me gusta como lo que odio, ¿no? Entonces, si yo te digo, Ana, ¿tú en tu vida quieres cosas que te gusten? ¿Qué vas a decir? Que sí. ¿Tú quieres cosas que no te gusten? No. ¿Vale? Entonces, eso es natural en el ser humano. Quiero lo que me gusta y no quiero lo que no me gusta. Claro, pero se vuelve un problema cuando quiero mucho de lo que no me gusta y de lo que me gusta y cuando lo que no me gusta no lo quiero bajo ningún concepto. Pero es que me va a tocar lidiar con cosas que no me gustan. Es que me va a abandonar la pareja o la voy a abandonar yo y se va a romper la pareja. Es que me van a echar del trabajo o yo voy a tener que echar a alguien porque estoy en una posición de poder y me va a tocar echar a alguien. Es que este reloj que me ha costado un montón y que era una maravilla, el día que lo vi, de repente al cabo de 2 años ya me parece mucho menos especial, mucho menos espectacular. Todo cambia continuamente, ¿no? Y nos toca irremediablemente cosas que no, la ignorancia, los apegos y los rechazos nos llevan a muchísimo sufrimiento. Salir de la ignorancia, aprender Vale, o sea, que hay como leyes, despertar, ¿no? despertar. Y no es el despertar de la conciencia sobre ahora estoy en el ser y he despertado a mi ser, no. Es despertar a que hay leyes que funcionan Que esto es y lo que que si hay. vivimos, Y que esto es lo exacto, que hay. y que si vivimos de espaldas a ellas vamos a sufrir la ley del karma, por O sea, ejemplo, es que es la como que si dijéramos que vivimos de espaldas, ¿no? Que siempre lo hablamos en sí, nuestros cursos, como que vivimos de espaldas a la muerte sabiendo que efectivamente vamos a morir. Pues esto que tú cuentas es igual, vivir de espaldas a algo que es lo que que es lo es. que es, que todos morimos, Esto es todos lo los que que hay. estamos Sí, escuchando esto, todos y que morimos. al final vas a tener que vivir con cosas que no te gustan y que al final las cosas van a ser impermanentes porque el cambio es continuo, ¿no? Ese tipo Eso de cosas. es que toda acción, todo pensamiento, todo sentimiento genera una consecuencia, causa y efecto, ¿vale? Si planto semillas de tomate, voy a cosechar tomate, ¿no? Y si planto semillas de mango, voy a cosechar mangos. Bien, pues esto es incorrecto porque la ley del karma dice que sí, planto semillas de tomate y se dan las condiciones necesarias para que la planta de tomate germine, germinará la planta de tomate. Si se dan las condiciones necesarias, esa planta crecerá. Si se dan las condiciones necesarias y no viene una plaga y se come todas las florecitas, habrá una cosecha de tomates. Bien, eso también pertenece a la ley del karma y es algo con lo que no contamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos, Ana, con un sufrimiento atroz en terapia, ¿no? Porque alguien ha puesto muchísimo esfuerzo en un proyecto y como no sale, su vida no tiene sentido, ¿no? ¿Vale? Tú has puesto muchísimo esfuerzo, tú has puesto la semilla. ¿Bien? Y ahora, ¿qué ha pasado con la tierra? ¿Qué ha pasado con el sol? ¿Qué ha pasado con el agua? ¿Qué ha pasado con las plantas? Me ayuda a ser mejor persona. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener una buena vida, tendré que plantar buenas semillas. ¿Bien? Entonces, esto está dentro del marco de la ética. Bueno, y qué bonito En también entender que luego no todo lo puedo controlar. Es decir, que yo pongo Eso es. yo pongo los medios posibles. Pero Sí, lo que dices tú, yo no sé si va a venir una tormenta. eso es. Entonces, hay una parte que no depende de mí, ¿no? Y esa parte que yo creo que el ser humano se resiste mucho a eso, Sí. por el gusto que da el control y por la sensación de calma ficticia que da el creer que controlas. Qué bien lo has eh, descrito. Dilo otra vez para que lo oigan bien nuestros oyentes. ¿Qué nos da paz? claro, Equivocadamente. nos gusta mucho el control y lo que he dicho es yo creo que la creencia ficticia de que tú controlas las cosas Exacto. y tú no controlas más que lo que tú haces. La semilla que pones. Claro, entonces al final esa calma, esa paz ficticia que creemos que ejercemos sobre claro, cuando de repente la vida nos tiembla, o sea, se nos vienen abajo otros pilares porque no los tenemos. ¿Tú crees que todos los días te van a mantener en tu trabajo? ¿O que todos los días, quién espera una pandemia? ¿Quién espera una Filomena? Claro, por eso se Claro. tambaleó tanto la gente, porque se le fue el control. A Sí. quien no le afectó la salud, le afectó la economía y a quien no le afectó la privacidad de su espacio libre. Sí. Y claro, Cosas esto que no también, nos gustan. cosas que no nos gustan y además como no nos gustan las rechazo. Ese rechazo es Eso es. sufrimiento. Eso es. Porque tú dices, no me gusta, no lo elijo. Pero si lo rechazo, tengo ahí una carga
Entonces eso efectivamente hace mucho daño. Y qué bien lo explica Miriam cuando entras en este autoconocimiento para poder generarte una paz que quizás para la psicología más mental, más científica o incluso la emocional, porque tú puedes liberar una emoción y no conectar con la paz. Yo me acuerdo que los anhelos que yo tenía con 24 años, después de haber trillado mis emociones arriba y abajo de 4 años y medio en formación en Gestalt, análisis transaccional, neurociencia, cognitivo-conductual, después de saber lo único que calmó un poco ese anhelo, que yo tenía un poco de anhelo de búsqueda de algo, tenía como, ay, Sí. fue entrar en meditación, entrar y saber que la salida está dentro, entrar en silenciación, entrar conmigo, bajar los pensamientos, comprender las leyes, si no las comprendí, por lo menos asumir las leyes del universo. Ha llegado el momento de iniciarte en el camino interior. Bueno, casi todos, igual que has comentado tú que te ha pasado a ti y a mí que me pasó, casi siempre iniciamos un camino cuando las herramientas que tenemos, cuando nuestra zona de confort no nos da lo que necesitamos para sentirnos bien. Ya no podemos comprar más, ya no podemos ingerir más alcohol o comida, ya no podemos tirar más de las adicciones para sentirnos bien. Los apegos, ¿no? Llamo adicciones a los apegos enfermizos, ¿no? Los apegos que nos hacen daño. Entonces, en ese momento nos sentimos perdidos casi siempre. Y ahí es donde llega la llamada. A esa llamada están llamados Maya, Nicolás, su hija Sara y la abuela Nona, que son los protagonistas de esta trilogía, aunque hay unos personajes secundarios maravillosos, ¿no? Entonces, ellos sienten esa llamada. ¿Y qué vemos en ellos? Pues Maya cose compulsivamente, hablando de los apegos, cose compulsivamente a punto de cruz, un tapiz enorme en su salón en colores blanco y negro, Ana. Eso es lo que hace cuando en su rato de ocio, ¿no? Un tapiz enorme en colores blanco y negro. Nicolás va al jardín y arranca malas hierbas y les pone una piedra encima, ¿no? Y Sara está todo, cuando llega su rato de no saber qué hacer con su vida, está mirando al hámster dar vueltas en la noria. Y son tres símbolos, el libro está lleno de simbologías, ¿no? Son tres símbolos de cómo nos perdemos en aquella zona de confort que nos es muy habitual, pero que no nos ayuda a sentir que tenemos una vida con sentido. Bien porque lleguemos ahí a través del sufrimiento, o bien porque llegamos ahí diciendo, es que esta vida no me llena, ¿no? Que es esa crisis de la que tú hablabas también, ¿no? Aquí tú y yo como psicólogas podríamos abrir un capítulo, Ana, enorme sobre cómo nuestro carácter hace que aquellos rasgos que nos resultan habituales también sean nuestra cárcel, pero eso lo dejamos Eso, para otra estilos ocasión. claro, eso hablamos otro día de estilos de personalidad que hablan pues efectivamente de este camino iniciático de descubrimiento tras una adversidad vital lleno de historias y de metáforas. Pero nosotros al final lo que estamos viendo es comentar cómo puedes llegar, ¿no? ¿Qué pasa cuando necesitas algo más como complemento, como encuentro de paz, ¿no? Como saltar de estado, porque yo siempre lo he llamado esto saltar de estado. Es decir, yo cuando tengo algún problema o una crisis personal me di cuenta inicialmente de la primera parte, quizás a lo mejor es la más mental, luego de la parte emocional que necesito liberar, pero mi tercera parte es saltar de estado. Y para mí ese saltar de estado es cuando entro aquí, ¿no? Cuando suelto, cuando confío, cuando estoy conectada con otra cosa, cuando me vuelvo a recuperar la alegría, y este estado me lo da más la presencia, ¿no? La respiración, una vez que ya he liberado, ¿eh? Una vez que he liberado, entonces es cuando me procuro paz, ¿no? Como digo yo, me procuro paz y también, bueno, pues esa paz me va trayendo mucha alegría. Entonces, dicho esto, claro, la primera fase sería, ¿qué señales tengo que tener? Que lo hemos dicho, oye, pues mira, cuando la vida ya no te funciona lo que tienes o empiezas a sufrir, pero ¿qué paso es el que tenemos que dar? Porque habrá gente que dices tú, vale, y ya no te funcionan las adicciones, o de repente has empezado a emitir palos de ciego, es que hay gente que se separa sin tener que separarse, o gente que se pira del trabajo y no era esto. O sea, es decir, que yo siempre digo que en época de tormenta no hagas mudanza, que hagas las cosas desde una cierta serenidad. No sé después de que escuchan esas señales con toda la simbología, hay mariposas, hay música, hay poesía, ¿no? Se dan cuenta que tienen que hacer algo. ¿Y qué hacen? Pues, como tú dices, palos de ciego. Lo primero que hacen es, bueno, como esta situación no la podemos soportar ni un segundo más, vámonos de viaje. Y emprenden un viaje físico, dicen, vámonos de viaje, pasárnoslo bien,
y a ver si así nos distraemos de esto y emprenden un viaje, que ocurre en el libro 1. Y ese viaje, como en el fondo era el momento de ellos de sanar, les lleva a un camino. Y entonces hay una bifurcación. Sigo haciendo aquello que no me lleva a ningún lado, pero me resulta muy confortable porque es muy familiar, o hago algo distinto, que es lo que en paralelo a lo que has compartido con nosotros. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Exacto. ¿Bien? Entonces Dios se ríe y se les abre otra posibilidad y acaban yendo a Oriente. Vamos, entonces, por ejemplo, leo, ¿no? Aprenden algo sobre simpatizar con los miedos, ¿no? En vez de decir miedos, vamos a asegurar más aquello que nos da seguridad, simpatizan con los miedos y los ven como una brújula de aquello que tienen por desarrollar para sentir una seguridad que no depende de factores externos, como están acostumbrados en su mundo ordinario, sino por una seguridad que solo depende de dentro, que es la que tú encuentras en los retiros. Porque yo te vuelvo a preguntar a ti, ¿qué supuso para ti encontrar esta nueva forma de mirar el mundo o en la que estar en el mundo? Bueno, para mí eso fue un cambio radical, ¿no? De dejar de sufrir a llevar un duelo de una manera que me permitiera volver a confiar en la bondad básica de todo ser humano, por ejemplo, ¿no? Además de muchas otras cosas, ¿no? Wow, ¿eh? O sea, fíjate con el dolor que llegaste, a dónde podemos llegar por nuestros sufrimientos, podemos llegar a no volver a confiar en la bondad humana, a desconfiar de la especie, a no volver a confiar en la vida, a pensar que nunca más vas a volver a disfrutar. Dime. Hacernos daños a nosotros mismos, que Sí, tenemos a nuestros adolescentes, ¿bien? sí. Es decir, la capacidad que tenemos de hacernos daño cuando no comprendemos cuáles son las leyes que realmente regulan la mente humana y nos ayudan a salir de eso. Es un compromiso con darme a mí lo que necesito, una responsabilidad sobre mi bienestar y sobre hacer el bien y evitar el mal, allá donde vaya, ¿no? Intento siempre esto, ¿no? Y luego ha sido para mí muy importante y lo defiendo mucho en las consultas, ¿no? Lo pongo un poco como provocación, la valentía, ¿no? Si no somos valientes y humildes, ¿no? La valentía y la humildad, nos vamos a quedar siempre en una zona de confort en la que vamos a avanzar muy poquito, ¿no? Entonces, yo lo llamo recoba, responsabilidad, compromiso y valentía, Qué ¿no? bonito. Recoba. Recoba es fundamental para avanzar. Y luego, Ana, tú y yo conocemos a Joseph Campbell, pero para la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Hay un autor que hace el siglo pasado, ¿no? Resume en un esquema muy sencillo que podéis encontrar en Google lo que es el viaje del héroe. Entonces, el viaje del héroe, pasamos de un espacio en el que todo nos resulta bastante ordinario, por familiar, no por grosero, sino ordinario, y como explica Ana en el ejemplo que nos has contado de ti misma, Ana, de repente llegamos a un mundo extraordinario, ¿no? Y entonces ahí, igual que al inicio, encontramos una serie de barreras que no nos permiten avanzar, las señales te empujan, ¿no? Y si das el paso y te apoyas en Recoba, responsabilidad de sacarme adelante y convertir a este ser que habita conmigo el ser más feliz que yo nunca me pude imaginar que haya podido ser, pase lo que pase fuera. ¿Bien? Entonces, responsabilidad con eso, compromiso con sostener las batallas, ¿no? Si os dais cuenta, en el viaje del héroe, que vuelvo a decir, veis el esquema en Google, en cuanto lo pongáis y pongáis imágenes sale, veréis como todas las batallas que se lidian en todas las películas, esa gran batalla final es la que nos toca a nosotros también, ¿no? En esa gran batalla final cuento con aliados como tú, Ana, hoy, muchísimas gracias. Cuento con enemigos, todos los obstáculos que me he encontrado y me sigo encontrando para que mis libros lleguen a muchas personas, ¿no? Y cómo hay veces que los obstáculos o los enemigos de repente se vuelven en aliados, ¿no? Como por ejemplo, gracias a que no entré directamente en una gran editorial, pues gracias a eso lo he digitalizado. Y estoy aquí contigo, Ana, sorteando los obstáculos que he tenido para entrar, haciendo un Qué directo. interesante lo de responsabilidad, compromiso, porque sin el compromiso y valentía, que valentía no quiere decir no tener miedo, ¿eh? Que los No. valientes tienen un miedo que vamos. Exacto.
Y yo también pondría un poco, bueno, no pondría nada, me encanta el Recoba. Te quería preguntar, porque me imagino que tú lo atravesarías. Yo en otras crisis no fui tan consciente, quizás en la última sí, el tema de cada crisis para mí ha tenido como una emoción principal, ¿no? En Mm, una fue como la aparición del miedo, que a lo mejor no había aparecido tanto en mi vida, en otra a lo mejor pudo ser un exceso de, bueno, quizás miedo, ¿no? Exceso de responsabilidad, pero quizás la primera fue el miedo y en otra ha sido la culpa. mm, ¿Qué hiciste para poder afrontar la culpa? ¿Qué hiciste? mm. ¿Ser compasiva? ¿Qué hiciste? Es una cosa muy difícil de disolver, ¿no? La herramienta básica de psicología es voy al lugar al que estaba y veo si con las herramientas que tenía entonces puedo aceptar lo que hice, ¿no? ¡Ah, No con qué las que tengo ahora, sino bonito! voy a ese lugar y miro a ver si con las herramientas que tenía me puedo aceptar. Y casi siempre decimos que sí, porque lo que aprendemos a posteriori, que son las consecuencias de aquellos hechos, no lo sabíamos cuando daño a mí o a otros y por eso siento culpa, ¿no? Y entonces Íntegra. siente culpa, ¿vale? Siente culpa para hacer las cosas Mm, bien, ¿no? Y esta mm, cosa que a mí me llama mucho la atención con los bebés, ¿no? Cuando me dicen que un bebé de 4 meses es bueno porque duerme mucho. ¿Cómo va a ser bueno porque duerme mucho? ¿Qué pasa? ¿Que el que no duerme bien es malo? Entonces ya, estamos siempre, nos educan en esta polaridad en la ya. que el mal siempre va apegado a la culpa. Esto es muy cristiano también, ¿no? Mm, Pero es que en estas culturas de la ciencia de Oriente, yo estuve en una escuela tibetana, que es la que inspira la parte que escribo en el libro sobre los niños, en el segundo libro, sobre la introducción al budismo para los niños, ¿no? Ellos no se educan desde la culpa, se educan desde ver las consecuencias de sus actos y cómo eso repercute sobre su bienestar en su interior, en su corazón. Tú has mm, visto que ese niño está llorando, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Bien, porque me quitó la pelota, tal, no sé qué, ¿no? Vale. Bien, vamos a ver qué hay detrás de que estás muy enfadado y qué hay detrás de ese enfado y qué hay detrás. Y casi siempre hay un niño dolido porque le hizo daño a su compañero. ujú. Esa es la manera de modificar nuestras conductas, ¿no? Realmente conectar con nuestros valores y desde ahí hacer lo que nos hace el bien. Y desde ahí yo disipé la culpa, como muy resumido. Claro, y ya pues claro, cuando sueltas la culpa pues entras en el perdón, entras en la compasión y entras en emociones muy, bueno, Mucho valores, más interesantes que la culpa y que vale, te hacen vivir de una manera mucho más plena que cuando vas arrastrando esa escena tan maravillosa, ¿no? En La Misión, cuando llega Robert De Niro arriba, ¿no? Y va con toda la cacharrería de toda la culpa por lo que hizo, no voy a hacer spoiler, por lo que hizo, ¿no? Y llega arriba, ¿no? Y están los indígenas y le ponen el cuchillo aquí y él cree que además de toda la culpa que lleva arrastrando, le va a tocar morir, ¿no? ujú, Y entonces cogen y rompen esa cuerda, ¿no? Y se va toda la culpa, ¿no? Y entonces entra, como dices, la compasión de Robert De Niro hacia él mismo, la compasión de los indígenas hacia él, mm, el la perdón de él a liberación. sí mismo por lo que hizo una cosa muy gorda, pero ahí se perdona, ¿no? Y entra esa liberación y cuando soltamos todo ese lastre que es la culpa, nos abrimos a esa parte que está en el viaje del héroe abajo, a ese mundo extraordinario donde estamos llamados a conquistar lo mejor de nosotros mismos por nuestro bien y para ofrecérselo a los demás. Y es así, Ana, que muchas veces, como te ha pasado a ti, y lo sé en tu crisis por lo que transmites, venimos como en el elixir, ¿no? Vamos ahí a la gran batalla, conseguimos la medalla, conseguimos la espada, conseguimos un conocimiento más en psicología que pueda ayudar a los demás, ¿no? Y se lo damos al mundo. Sí, Y ahí se cierra otra vez el círculo, claro, ¿no? no, Del no, viaje del no, héroe. no, benditas crisis porque me hacen aprender, pero yo siempre digo que por favor me pillen de frente y me Eso, pillan de frente cuando estoy atenta, ¿no? eso Y eso es es. un poco lo que aprendemos, ¿no? A estar atento para que las crisis, porque el suelo va a temblar siempre. Quien crea que no, pues está equivocado. El suelo va a temblar, la vida es cambiante, absolutamente incierta y yo creo que lo importante es estar atento, sostenido, lo más tranquilo posible, con herramientas y si no, pues se buscan, ¿no? Que al Eso final es. las Y si no, ya nos sabidurías... empujará la vida a buscarlas. Dime. Que si no, ya nos empujará la vida a buscarlas. No, bueno, y si no, Llegará claro, la llamada. claro, pero que
la vida al final, es que además la vida del adulto nunca está colocada y en un momento dado va a temblar, o sea, antes o después, pero porque es así, es decir, bueno, es una ley Es el universal, es cambio, decir, es una la ley de gente va a morir, impermanencia, la gente se va a separar, la gente va a tener un problema de va a salud, envejecer, va a claro, y enfermar, entonces, va a claro, nacer y va a morir. y no es que queramos dar una visión catastrófica, al contrario, es una visión realista. Fijaros que yo me llamo vidas en positivo, pero yo creo que es una visión realista que cuanto más real miremos, más posibilidad tenemos de optar una actitud de verdad, de afrontamiento real. Así es. ¿Sabes? Que esa es la actitud positiva, ¿no? Decir, oye, pues con esto que tengo, ¿ahora qué hago? Y no solo mental, puede ser mental, espiritual, emocional, pues de todas las cosas que tú y yo aprendemos. Te quería hacer una última pregunta antes de despedirte, Miriam, y es, bueno, todo esto al final, ¿qué tienes que decirnos de una palabra tan de moda, tan preguntada, pero que muchas veces la gente todavía no sabe muy bien qué es? Pasa como la autoestima. La resiliencia. Se llega a la resiliencia arrastrándote por el camino, se llega a la resiliencia cuando hay paz, cuando hay comprensión, se llega a la resiliencia y creces más. Es decir, ¿esta palabra qué es? Vale, bueno, ya sabes, como bien dices, con todas esas preguntas se define de muchas maneras, se pregunta de muchas maneras, ¿no? Por enlazarlo con lo que ya hemos visto, ¿no? Yo creo que a la resiliencia llegamos todos cuando hacemos nuestro viaje heroico, una y otra vez en el ciclo de la vida, ¿no? Y conseguimos momentos de resiliencia que de repente dejan de serlo y volvemos a entrar en otro ciclo de crecimiento. Y podemos otra vez hacerlo con responsabilidad, con compromiso, con valentía y salir con el elixir y llevarlo a mi mundo y al mundo de los demás o quedarme atascado ahí. Y para eso estamos los psicólogos, para ayudarnos a que en ese viaje, pues en el apoyo que necesitéis, pues tengáis a vuestros Sherpas para acompañaros con todas estas herramientas que Arco conocéis. iris, la superación, que es el primero, y detrás del arco iris, la joya interior, dos libros premiados, maravillosos, que hablan efectivamente de cómo superar las adversidades con historias entre novela y narrativa y con herramientas, muchas herramientas. Y con mucho sentido de realidad, porque también hay mucho de su verdad ahí. Gracias por tu generosidad. ¿Cómo quieres cerrar? ¿Hay algo que quieras decir que no hayamos comentado? Fíjate, yo creo, Ana, que no hemos comentado una herramienta que si por algún lado tengo que empezar, que todavía no la practico, ese me va a llevar hacia una llamada, que me va a llevar hacia unos amigos, hacia unos enemigos, hacia unas pruebas, hacia unos aliados, hacia una batalla, hacia otra batalla, hacia buscar el elixir, hacia traerlo y llevarlo a los demás, ¿no? Y es la gratitud. Oh, para mí Esa es la es, gran para herramienta, mí es lo que yo me llevaría a una isla desierta, la ¿verdad? gratitud. Es maravillosa. Así que cierro dándote las gracias, invitando a todos a que seamos agradecidos y que en los momentos de crisis miramos nuestra vida, ¿no? Pongamos en nuestras manos nuestra vida y demos las gracias por tanto que nos ha sido dado y que nos es dado. Y desde ahí ya estamos dando el primer paso hacia nuestro viaje interior, ¿no? Hacia esa joya interior, hacia ir más allá del arco iris y encontrarnos con nosotros mismos. Gracias, Ana, por este espacio, por tu generosidad, por tu gratitud, por tu sonrisa, por tu energía, que es maravillosa, y seguimos compartiendo espacios de crecimiento juntas. Gracias a